Damos la bienvenida al abogado André Benavides, él es constitucionalista. La Asamblea Nacional, escuchando un clamor ciudadano y reclamos de importantes entidades como la Sociedad Interamericana de Prensa y la Fiscalía General del Ecuador, puso a reconsideración la denominada Ley de Violencia Digital, que entre otros puntos pretendía modificar el artículo 178 de la COIP. Quisiéramos analizar con usted, abogado Benavides, lo que sucedió el día de hoy en la Asamblea. Muchas gracias por la invitación, estimado Gustavo. Un cordial saludo para toda la ciudadanía que nos está mirando a través de este medio. Pues bien, la Asamblea Nacional en horas de la mañana ha reconsiderado la votación respecto al informe de la Ley de Violencia Sexual en el ámbito digital, una ley que realizaba algunas reformas importantes al Código Orgánico Integral Penal. La Asamblea Nacional ha reconsiderado el artículo 178 que tiene que ver con la reforma al el delito de violencia sexual, el delito, perdón, de violencia, de vulneración, el derecho a la intimidad. En ese sentido, me parece que esa reconsideración que ha hecho la Asamblea Nacional responde a las necesidades y exigencias que ha tenido la ciudadanía, la sociedad civil. Recordemos inclusive que la propia Fiscalía General del Estado estaba advirtiendo que la reforma de este artículo, el 178, podría generar algún tipo de efecto adverso hacia el ejercicio de sus competencias, tanto preprocesales como procesal penales, que permitan efectivamente la persecución de ciertos delitos principalmente relacionados a la administración pública. En dicho contexto, considero que es loable la actitud que ha tenido la Asamblea Nacional y de esa manera se garantizan de mejor manera el derecho a la intimidad personal por un lado y por otro lado también la libertad de expresión. Cuéntenos desde la parte de procedimientos, cómo se actuó y qué efecto tiene esto. A ver, el 6 de mayo se aprobó este informe para segundo debate, justamente de esta ley de violencia sexual en el ámbito digital. ¿Qué es lo que correspondía? Correspondía, una vez aprobada, que este texto sea remitido al presidente de la República para que lo sancione u lo objete o lo objete. Pero vemos que, de acuerdo a la técnica parlamentaria, la práctica parlamentaria, los asambleístas también pueden reconsiderar esta votación, ya sea en la misma sesión o en la siguiente. Y vemos que la sesión 704 de la Asamblea Nacional evidentemente no ha terminado, no ha sido todavía culminada los puntos que se iban a tratar, y en este pleno del lunes, toda vez que la sesión no ha sido clausurada, los legisladores han reconsiderado esta votación y por lo tanto la reforma al artículo 178 ya no estaría dentro de este proyecto de ley. ¿Qué corresponde ahora? Que el presidente de la Asamblea Nacional remite el texto al Ejecutivo para que lo sancione u objete. Ahora, la gran pregunta sería, ¿va a sancionar o objetar el presidente saliente Moreno o dejará esa responsabilidad al presidente electo Lasso? Tomando en cuenta que, de ser el caso, supongamos que hoy lo remitieran a la presidencia de la República, el proyecto de ley tendría que ser sancionado u objetado hasta el 10 de junio. Por lo tanto, podría tranquilamente el presidente electo Lasso, en algo así de 16 días, poder realizar presentar los textos alternativos, las observaciones de esta normativa que fue finalmente ya aprobada por la Asamblea Nacional con los cambios realizados este lunes 10 de mayo. ¿Cómo queda en general y en el balance, abogado Benavides, ese justo equilibrio que debería existir en la ley, que intenta proteger a inocentes, pero que tampoco debería servir para servir como, o debería servir, perdóneme, para ser utilizado como un escudo de protección contra potenciales delincuentes? A mí me parece que la reforma que se hizo al artículo 178 en cierta forma podía generar dos efectos adversos. El primero de ellos, como usted lo manifiesta, Gustavo, podría ser un mecanismo que permita blindar
o generar un escenario de impunidad respecto de ciertas personas que han cometido delitos. Pero por otro lado, también me parece que podría ser utilizado como un mecanismo de persecución. En ese sentido, por ejemplo, el legislador estaba eliminando del artículo 178 la parte final que actualmente está en el texto vigente, que tiene que ver con el uso, por ejemplo, que no se violente el derecho a la intimidad cuando, por ejemplo, yo soy interlocutor y hago uso de una grabación que yo he tenido con otra persona. En la reforma se estaba justamente eliminando aquello y por lo tanto el uso de esa conversación que yo pude haber tenido podía ser sujeto a la sanción de manera penal. Supongamos, para que la ciudadanía tenga claro, un ejemplo. Supongamos que una mujer realiza cierto tipo de grabaciones con su pareja, con su conviviente, pero con esta reforma prácticamente se le estaba imposibilitando el uso de esa prueba, la cual podría ser una prueba bastante importante para sancionar delitos y contravenciones en materia de violencia de género. Entonces vemos que efectivamente esta reforma en los términos que estaba planteado, lo que iba a generar es un mecanismo de impunidad y que en cierta forma no nos llevaría a combatir este flagelo social, principalmente que tiene que ver con la corrupción o los delitos contra la administración pública. En todo caso, me Ahora, parece saludable lo que ha hecho la Asamblea Nacional y bueno, ya con esto se puede tener mejores herramientas para combatir este tipo de hechos. una serie de reformas se hicieron, sin embargo, en los últimos años a la ley de comunicación y a varios cuerpos legales que de alguna manera presentan dificultades, por ejemplo, para la investigación periodística. Recordemos el caso Pativideos, que dio curso a modificaciones legales en las cuales se impusieron prohibiciones a la utilización de grabaciones o filmaciones incriminatorias sin autorización de los actores. ¿Cómo se encuentra en este sentido la legislación actual ecuatoriana? A ver, de acuerdo a la Constitución de la República, tenemos varias garantías al debido proceso y entre esas garantías está justamente el derecho de no autoincriminación. Obviamente que esas pruebas en las cuales yo directamente me esté inculpando respecto de un delito no son válidas si tienen algún tipo de nulidad. Ahora bien, pero vemos que también nuestra legislación, principalmente el artículo 471 del Código Orgánico Integral Penal, establece cómo yo podría utilizar esos registros audiovisuales, esos registros documentales para efectos de la investigación de un hecho delictivo. Por lo tanto, vemos que la legislación, el marco constitucional, nos permite inclusive hacer uso de aquellas pruebas en las cuales uno pueda ser interlocutor. ¿Qué tal que yo tenga una conversación respecto de una persona que ha cometido un delito contra la administración pública, cohecho, peculado, concusión, etcétera, etcétera? Y claro, yo quiero realizar una cooperación eficaz. Yo tranquilamente con esa prueba, al ser yo interlocutor, podría presentarlo a la fiscalía y evidentemente esa prueba podría ser utilizada en el marco de un proceso penal. Por lo tanto, vemos que el ordenamiento jurídico nos permite hacer el uso de este tipo de pruebas, de documentos, de grabaciones, de registros, siempre y cuando no se afecte el derecho a la intimidad. Claro, cosa diferente es que yo a una persona sin autorización y sin yo ser partícipe de una conversación, de una interlocución, le grabe y esa prueba quisiera utilizarla para efectos de un proceso penal. Abogado Benavides, esta situación, sin embargo, es digna de reflexión. Lo ha traído a la luz esta acción de la Asamblea y ha generado inquietudes por parte de organismos importantes como la Fiscalía, la Sociedad Interamericana de Prensa. Las reflexiones deberían ser en cuanto a la actualidad del marco legal ecuatoriano en este mundo de comunicación digital y las influencias que esta normativa, este marco legal, puede tener tanto en libertad de expresión como en la investigación de delitos. A ver, a mí me parece que existen nuevas formas de criminalidad, existen nuevos tipos de delitos, eh, y en ese sentido yo creo que la legislación penal tiene que ir avanzando en aquello. Hace pocos meses veíamos cómo el ciberacoso se está tomando
en este caso los espacios, las redes sociales, y los cuales han afectado directamente a la honra, al derecho a la intimidad de ciertas mujeres, de ciertas niñas, adolescentes, jóvenes, y creo que es saludable que la legislación también esté avanzando en ese sentido. Sin embargo, yo considero, y en eso estoy de acuerdo con lo que han manifestado algunos sectores de la sociedad, que evidentemente estas regulaciones o estas limitaciones a los derechos debería hacerlo en el marco de lo que dispone la Constitución de la República y, por supuesto, los estándares del sistema interamericano de derechos humanos. Por lo tanto, me parece que esta reforma, en cierta forma, si bien es cierto, se adecúa a esos nuevos hechos, a esos nuevos elementos que se presentan en la sociedad, en la forma como han sido planteadas, sí podría generar un escenario bastante adverso, principalmente en materia de libertad de expresión. Porque claro, vemos que varios de los tipos penales que se incluyeron dentro de esta reforma, evidentemente podrían generar una lesión a este derecho. En ese caso veíamos, por ejemplo, que hay este nuevo tipo penal que se llama el framing, que básicamente es las acusaciones o las tachas que se le puede hacer a una persona a través de redes sociales. Y claro, vemos ciertamente que muchas personas, varios actores que generan opinión pública, están sometidas a ese escrutinio. Y en ese sentido podríamos ver, sería lamentable que, por ejemplo, personas que ejerzan su derecho a la libertad de expresión en redes sociales podrían terminar siendo procesadas penalmente respecto de las opiniones, comentarios que los realicen. En ese sentido, yo creo que uno de los deberes importantes que deberá tomar el presidente saliente o el presidente electo será corregir estas ambigüedades y este tipo de cuestiones que dejan bastante discrecional la sanción de estas nuevas conductas que principalmente tienen que ver con el acoso en el ámbito digital. Pero ¿sería una tarea del Ejecutivo o del Legislativo o una tarea conjunta? Yo creo que en este paso, en este punto ya es una tarea del Ejecutivo, porque finalmente la Asamblea Nacional ya aprobó esta normativa y quien tiene la competencia para reformular los textos es el presidente de la República. Él tiene la capacidad de veto. En ese sentido, el presidente de la República lo que podría hacer es presentar textos alternativos que mejoren lo aprobado por la Asamblea Nacional, o en su defecto también tiene la competencia de suprimir aquellos textos con los cuales no se crea, no esté convencido y crea que no es conveniente para el país. Vale la pena también, aprovechando su presencia en este noticiario, abogado Benavides, conocer su punto de vista sobre la decisión de la Corte Constitucional reciente, muy polémica sobre el tema del aborto. Incluso sectores que han venido apoyando esta corriente de despenalizar el aborto, particularmente el aborto por violación, han exteriorizado dudas porque habría quedado una decisión demasiado amplia por parte de la Corte Constitucional que, en esencia, ha dicho mientras no se regule este tema, con un encargo que ha hecho a entidades del Estado para que legisle y genere el adecuado marco legal, prácticamente ha dejado una situación muy abierta, demasiado liberal, el tema del aborto, hasta por lo menos el mes de diciembre, que es cuando se tiene la expectativa de que el marco legal puede estar listo. A ver, la decisión de la Corte Constitucional finalmente determinó en la declaratoria de la inconstitucionalidad del artículo 150, numeral 2 del COIP. Recordemos que actualmente el legislador ha permitido el aborto en dos circunstancias. La una, cuando exista un grave riesgo para la madre, que ponga en riesgo evidentemente su salud o su vida, en lo cual está permitido la práctica de un aborto terapéutico. Y la otra excepción que ha establecido el legislador tiene que ver con las mujeres que han sido víctimas de una violación. Pero recordemos que son mujeres que tienen una discapacidad mental. En ese sentido, varios colectivos han presentado las demandas de inconstitucionalidad porque justamente piensan que existe una discriminación respecto de aquellas mujeres que han sido violentadas sexualmente y no tienen esa condición de discapacidad mental. La Corte Constitucional ha indicado que eso es discriminatorio y por lo tanto debería ser
declarado inconstitucional el artículo 150, numeral 2 del Código Orgánico Integral Penal. Ahora bien, respecto a lo que usted manifestaba, Gustavo, que existe una regulación bastante amplia que podría prestarse para discrecionalidades. Al respecto, hay que tomar en cuenta dos consideraciones. Lo primero, la Corte Constitucional ha dispuesto que el defensor del pueblo presente en el plazo de 2-3 meses un proyecto de ley que justamente regule todo este procedimiento para la aplicación o la práctica de un aborto en el caso de violación. Evidentemente se tendrán que hacer reformas principalmente a la Ley Orgánica de Salud, evidentemente también algunas reformas al Código Orgánico Integral Penal, pero también le ha dado una obligación a la Asamblea Nacional para que en el plazo de 6 meses dé el tratamiento correspondiente a ese proyecto de ley. Ahora, ¿cuál es este segundo aspecto? ¿Qué pasa mientras no existe esta normativa? La Corte Constitucional. Claro, hay un vacío legal en estos 8 meses, en donde justamente queda esta situación un tanto indefinida que podría ser tomada también como muy permisiva. Claro, esa es una de las preocupaciones que tienen principalmente los operadores jurídicos, porque sería complicado determinar cuándo es o no es una violación como tal y qué certeza yo puedo tener como fiscal o juez, por ejemplo, para investigar o sancionar esta conducta. En ese contexto, la Corte Constitucional ha establecido un régimen de transición y en ese régimen de transición ha indicado que la práctica del aborto por razones de violación tiene que seguir un procedimiento en el cual se pueda dar todos esos elementos que permitan justificar o fundamentar la práctica de este tipo de procedimientos. En ese sentido, la Corte Constitucional ha dicho que uno de las vías, al menos para poder señalar, para poder justificar la práctica de este tipo de procedimientos sería, por ejemplo, la presentación de la denuncia, una declaración juramentada o un certificado médico que avalice esa situación. En ese contexto, yo creo que el Ministerio de Salud Pública debería activar los protocolos correspondientes. De igual forma, la Fiscalía General del Estado, el servicio que se encarga de la investigación de este tipo de delitos, y de esa forma yo creo que se podría también generar al menos un régimen transitorio que dé seguridad jurídica para aquellas niñas, para sus familias, para las mujeres, para aquellas adolescentes que han sido víctimas de una violación y por supuesto también un marco jurídico que dé seguridad jurídica al menos hasta que salga la ley, como usted lo ha manifestado, Gustavo, a diciembre, para los fiscales y jueces, porque finalmente ellos serán los encargados de valorar si efectivamente existió o no una violación. Y en el caso que no haya existido una violación y se haya inobservado este tipo de cuestiones, también aplicar las sanciones correspondientes cuando evidentemente también se abuse del derecho. Esperemos que no sea así y que al menos este régimen transitorio pueda generar certeza para todos los actores involucrados. En este interín, en este periodo transitorio, abogado Benavides, ¿cómo queda en la legislación ecuatoriana que es esta que es una parte fundamental de este debate, no solo en Ecuador, a nivel mundial, los derechos del embrión o los derechos de la persona? Pues en un momento dado tiene que empezar también a regir los derechos de este nuevo ser. Así es, Gustavo. Dentro del proyecto de ley que presente finalmente la Defensoría Pública, deberían considerarse con criterios técnicos y científicos respecto hasta qué semana una mujer que ha sufrido un abuso sexual, una violación, podría practicarse un aborto, porque existen criterios divididos respecto a cuándo comienza la vida, y ahí sí aplicaríamos el tema de la protección desde el momento de la concepción, porque desde qué semana podríamos entender lo que es vida, desde qué momento el Estado debería tutelar los derechos de ese ser que está por nacer. Por lo tanto, es importante que la Defensoría del Pueblo, tenga todos aquellos elementos, todos aquellos estudios, criterios científicos
que permitan delimitar las semanas en las cuales se puede practicar una mujer que ha sido violentada sexualmente este tipo de procedimientos. Adicionalmente, considero que es importante que exista en la redacción, en el desarrollo de esta normativa, la participación de la sociedad civil. Creo que es importante que la deliberación pública que se pueda dar este tema va a ayudar a que la propuesta que finalmente salga tenga la legitimidad correspondiente y cumpla con las expectativas y los mandatos que ha tenido la Corte Constitucional. Por el momento, y aclárenos si no es así, abogado Benavides, hasta el mes de diciembre o hasta que esta legislación sea ya aprobada, bastaría una declaración de parte de una mujer en el sentido de que ha sido violada para detener un embarazo y además con estas indefiniciones de hasta cuándo se puede actuar así. Ese creo que es uno de los problemas bastante evidentes que tiene esta sentencia de la Corte Constitucional, porque como usted lo manifiesta, Gustavo, existe un amplio margen de discreción y de interpretación que se puede hacer de ese régimen transitorio que ha establecido la Corte Constitucional. Unos dirán, bueno, la simple denuncia puede servir para justificar la práctica de un aborto en caso de violación. Bueno, la Corte Constitucional lo ha dicho que sí, pero también recordemos que nuestro régimen jurídico establece sanciones para aquellas denuncias que son temerarias, maliciosas y que tienen una sanción de por medio, porque evidentemente también esto se podría prestar para que cualquier persona presente una denuncia y eso podría dar pie para otro tipo de cuestiones. Adicionalmente, la Corte Constitucional ha sugerido, por ejemplo, para fundamentar, para justificar el tema de una declaración juramentada. Entonces, eso de cierta forma da un formalismo a este tipo de procedimientos y recordemos que mentir en una declaración juramentada que se lo haga a través de notario público o una confesión judicial que se lo haga a través de un órgano jurisdiccional competente puede ser sancionado por un delito de perjurio. Entonces vemos que no es tan sencillo y tan amplio el margen que nos ha dado la Corte Constitucional porque existen otros efectos jurídicos en los cuales, por ejemplo, si la información ha sido falsa o erróneamente declarada, tiene consecuencias jurídicas inclusive en el ámbito penal, como ya le he comentado, una denuncia maliciosa, temeraria o en su defecto el cometimiento de un delito de perjurio. Permítanos concluir con otra pregunta coyuntural y de gran interés. ¿Cómo queda la posibilidad de que nuevos estados de excepción por la pandemia se dicten en Ecuador, considerando que tenemos ya una transición gubernamental inminente? A ver, la Corte Constitucional ha sido bastante clara, ha indicado que el presidente de la República en ningún momento ha perdido esa atribución de dictar estados de excepción. El estado de excepción vigente que termina el 20 de mayo tranquilamente puede ser renovado y por lo tanto existen las alternativas o al menos existe la vía para decretar un nuevo estado de excepción. Ahora, lo importante de esto sería ver los resultados que tuvo o que tiene este estado de excepción en curso. Vamos a ver si es que efectivamente esto ha reducido el índice de contagios, si es que esto ha descongestionado a los centros de salud, al sistema hospitalario, principalmente lo que tiene que ver con las unidades de cuidados intensivos, o en su defecto, este estado de excepción lastimosamente no tuvo ningún efecto positivo y por lo tanto son otras las medidas que se deben adoptar. En ese contexto, toda vez que el estado de excepción se termina este 20 de mayo, el presidente Moreno, antes de salir de Carondelet, podría eventualmente solicitar una renovación del estado de excepción. En el caso que no lo haga, ya estaría, al menos la renovación ya no estaría permitida y ya quedaría como competencia, como atribución, como facultad del presidente electo Lasso, si es que a futuro podría dictar un nuevo estado de excepción. En definitiva, la posibilidad de un estado de excepción no está proscrito por la Corte Constitucional, no está proscrito por la Constitución de la República, siempre y cuando se tomen en cuenta los requisitos que ha establecido nuestra Constitución y la Corte Constitucional. Uno de esos requisitos que ha establecido la Corte Constitucional de ser procedente un nuevo estado de excepción es que este debe ser focalizado. La Corte Constitucional no va a admitir un estado de excepción de carácter nacional y como vemos hay un estado de excepción en las principales provincias
y ciudades del país en las cuales el índice de contagios, la saturación en el sistema de salud pública ha determinado adoptar una medida de este tipo. Gracias, abogado Benavides, por habernos atendido. Un gusto, estimado Gustavo, un cordial saludo para todos los ciudadanos que nos están mirando. Declaraciones del abogado Andrés Benavides. Él es un destacado constitucionalista de la capital de la República. Nos vamos a una breve pausa.